primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. La bachata es un ritmo musical bailable que nace a principios de los 60 en la República Dominicana. Y en esos años ya nació la bachata y ya empezó a consumir el público dominicano. Sí, mira, al menos los campesinos. Sí, es un dato muy importante que tú acabas de dar, porque la bachata, a pesar de que antes de los 60 había una base que vamos a explicar ahora, la bachata nació a principios de los 60 cuando muere el dictador Rafael Leónidas Trujillo, a través de una historia breve que vamos a explicar más adelante. Sí. Pero ya yo dije anteriormente que la bachata nace de la creación después de que existe el son, el bolero, los tríos cubanos y puertorriqueños, pero no es que la bachata es un derivado de ese ritmo, no, la bachata es otro ritmo que se tomó quizás a partir de varios elementos que eran parte del son y Sí, de claro. bolero, ¿verdad? Sí. Algo parecido, muy parecido. Cronológicamente hablando, debo decir que ya para 1920 los pocos músicos que existían en nuestra República Dominicana realizaban diversas presentaciones en fiestecitas que hacían ahí en los pueblos y cositas pequeñas, pero con la música de la época, porque aún no había bachata. Sí. No, y también en el 1950 se fueron desarrollando ritmos que es a lo que hoy conocemos como la bachata. Exactamente. Y yo supongo que ya para esa época para desarrollar esos ritmos, tuvieron que haber comenzado a sustituir instrumentos Sí, para claro. obtener nuevos ritmos. Así mismo, hubieron ritmos que fueron anulados Exacto. y que hoy, por ejemplo, la maraca se usaba mucho en el bolero. Exactamente. Entonces, quitan la maraca luego que empieza la bachata per se, lo que hoy ya es bachata normal, porque antes era bolero, pero es un derivado de la bachata. Exacto. Entonces, bachata. cuando se quita la maraca, se introduce un instrumento nuevo para sustituir la maraca. Ah, sí, ese es llamado güiro. El llamado güiro. Que se utiliza con una agujeta. Güiro, y hay muchos que la conocen solo como güira, pero es lo Güira, mismo. sí. La güira. Exactamente. Ahora, también, Robert, las primeras bachatas comenzaron a registrarse a finales de la década de los 60. Sí, Bueno, sí. a principios de los 60. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando se dio la eliminación del tirano. Sí, O cuando claro. el pueblo realmente conoció que se había muerto el tirano, la gente comenzó a abrirse, a destaparse. ¿Por qué? Porque la dictadura trujillista fue una dictadura, fueron 30 años de una extrema opresión, Así mismo. de muchas restricciones. La gente vivía asustada, la Sí, gente no quería emprender ni Vivía hacer. restringida de muchas cosas. Exacto, porque si tú hacías algo que no le gustaba al jefe, tú la ibas a marcar, Sí. como dicen en el barrio. Vivía con miedo, ¿no? Si hiciste algo que al jefe le gustaba, el jefe te iba a esclavizar o te lo iba a quitar. Entonces la gente vivía como con miedo de hacer, de realizar, de evolucionar cosas, y vivía escondida entre los montes. Sí. La gente no quería ir a la capital, porque si tú cogías para la capital, ahí te pasaba el cepillo ahí de la policía militar de la época, y si te metían en ese cepillo, tú no salías ni por el periódico. Y además que esa gente te secuestraban por sospecha. Sí, porque si veían una gente raro, lo metían ahí en el cepillo. Sí, del cepillo de la muerte le llamaban. Cepillo. Entonces, eso en la dictadura de Trujillo no se pudo evolucionar gran cosa en cuanto a la independencia de la gente. Pero cuando la gente se dio cuenta de que realmente sí Trujillo había muerto, ¿tú sabes qué comenzó a hacer la gente? La gente comenzó a emigrar para Santo Domingo y todo comenzó a cambiar. Sí, claro, y ya estaban en libertad. Exacto. Entonces, en esa época, la mayoría de los músicos eran campesinos.
Sí, claro. Eran todos Campesinos la campesinos. mayoría. Sí, porque eran dime tú, había forma de ellos formarse musicalmente. No había forma. Y entonces aquí ya tenían la oportunidad de irse desarrollando musicalmente. Exactamente, entonces los campesinos eran musicalmente hablando restringidos. No había una formación musical y ellos hacían lo que podían con lo poco que conocían. Pero Inventado. en esa migración hacia Santo Domingo, ahí los pocos músicos, los que querían, les gustaba ese ambiente, comenzaron a reunirse con los músicos de Santo Domingo y a hacer pequeñas presentaciones, se reunían en bares, en cabaret, barras, a tocar y a cantar. A y pasar el tiempo, a matar el tiempo. Exactamente, y así se comenzó a darle forma a lo que hoy conocemos como bachata. Ya para el 1961, aquí en la República Dominicana, nace el primer bachatero llamado José Manuel Calderón, con un sencillo llamado Borracho de Amor. Si tú supieras, Robert, que José Manuel Calderón fue considerado el pionero de la bachata, porque imagínate, Sí, es el pionero. no había nada y tú lo hiciste. Así mismo. Entonces lo que hizo fue que tomó los instrumentos del son, sí, quitó la guira, quitó la maraca, como tú dijiste, y puso la guira, Sí, sí. dio toques de guitarra muy diferentes, utilizó otros instrumentos y formó la bachata. Así mismo. Entonces, José Manuel Calderón estaba solo porque fue el primero, pero 2 años después, en 1963, nace musicalmente hablando un joven bachatero llamado Rafael Encarnación, que muchos lo conocerán. Rafael Encarnación, ese fue un boom. ¿Por qué? Porque revolucionó un poquito el tipo de bachata que hacía José Manuel Calderón. Él hizo como otro tipo de bachata. Sí, sí, claro. Cuando salió un estrellato que todo el mundo se quedó sorprendido realmente. Exactamente. Entonces, la primera canción de Rafael Encarnación fue titulada Muero Contigo. Hay que decir que Rafael Encarnación tiró de una primera producción que tenía 6 temas. Y en esa época, como la tecnología era muy limitada, grabar 6 temas era difícil. Él logró hacerlo en una disquera que vamos a decir más adelante. Y cuando iba a retirar, él grabó su producción 3 meses antes de finalizar el año, como en septiembre, octubre, por ahí. Sí. Y se la iban a entregar en marzo, según la historia, más o menos en marzo. ¿Qué pasa? Cuando él iba a retirar esa producción, iba a buscarla, en el camino sufrió un accidente, él iba como en un motor, tuvo un accidente que lamentablemente le quitó la vida. Y en 1964, a principios de ese año, muere Rafael Encarnación y lamentablemente él no pudo escuchar su primera producción musical, porque él murió cuando iba a buscarla. Demasiado temprano, o sea, no le dio tiempo ni siquiera a llegar. No pudo desarrollarse ni evolucionar musicalmente hablando. Así mismo. Ya para 1964 aparece un meteorito de la bachata que golpeó el género durísimo. Aparece Luis Segura con su primer sencillo, Cariñito de mi vida. Ese tema fue un boom en el género musicalmente hablando. Además, Luis Segura fue considerado el papá de la bachata y el pionero de la música de amargue. Cabe destacar que fue apodado el Añoñadito, como por ese amargue que le daba al ritmo, como por ese sazón llorado que le daba a la música a Luis Segura, y se posicionó como un duro de la bachata en 1964. Y también en el 1966 nace Eladio Romeo Santos con su tema Tomando en su mesa. Exacto. Ya tú sabes que ya ahí, en ese tiempo, ya la bachata toma otro giro. Le da más fuerza cuando él sale con ese tema, porque es un tema muy consumido por todo el público.
cuando él salió con ese tema, eso fue algo increíble. Exacto, exacto. Ahora, tú sabes, Robert, que en sus inicios, cuando la bachata inició, vamos a decir, que inició con esos 4 exponentes que fueron los pioneros, la bachata fue socialmente marginada. La gente no aceptaba con ese ritmo, la gente no la quería. Exactamente, porque la bachata subió cuando él sacó ese tema, pero fue mayormente en los campos. No fue a nivel de la capital ni nada de eso. No, la alta sociedad no aceptaba ese ritmo. No, eso fue en los campos que esos campestres se volvieron locos. Exactamente. Con esos temas. Entonces la bachata, por ese tipo de negatividad que la alta sociedad le daba, fue considerada como una música barrial y solamente era presentada en bares y cabaret de baja alcurnia, como por así decirlo, en los campitos retirados. Claro. Fue marginal, muy marginada. En diversos casos la bachata fue asociada a prostitución. Esa es música de prostitución, esa es música de cabaret. Muchos decían que era música de guardia cobrado, como tú decías, como tú me contabas ahorita, y así, porque la bachata no tuvo ningún tipo de aceptación. ¿Y cómo imaginarse que un ritmo que apareció con una negatividad en su camino, con un muro a cruzar tan alto en su camino, iba a tener la aceptación que tiene en este momento? Ya lo sabe, porque ha crecido de una forma que uno nunca se lo imaginó, porque que empezó con el pie izquierdo la bachata en esos años. Imagínate, aquí realmente en la capital eso no se consumía. Lo catalogaban como campesino de inmediatamente. Un capitaleño te escuchaba, te veía escuchando bachata y te criticaba de una vez. Pero sí, a mí mismo un señor me dijo que si yo escuchaba esa música de cabaret, yo estaba escuchando una bachata, me dijo que si yo escuchaba música de cabaret, yo no entendía lo que me decía. Yo estoy escuchando mi música, no me moleste nadie. Pero él lo decía porque como él tiene ya conocimiento de la historia, porque la vivió, claro. Así mismo. me preguntó que si yo escuchaba música de cabaret. Yo vi música, qué sé yo, bachata. Sí, y miren estos tiempos ya. Bueno, mira, y entonces, hay que decir que el único medio de comunicación de la época que le dio una oportunidad a los bachateros de grabar sus canciones y presentarlas a la radio era la empresa Cobarsuager. Radio Guarachita. La empresa Radio Guarachita. La disquera de esos años. Que era la disquera de esa época y era comandada por el empresario Radamés Aracena. Sí. Ya ustedes se pueden imaginar lo vieja que era esa emisora. Muy conocido ese locutor. Sí, muy conocido. Esa emisora ya para 1960 y principios de los 60 estaba dándole el apoyo a los primeros bachateros. Imagínense lo vieja que era esa emisora. Así mismo. Y ya también para 1970 nace Blas Durán, dándole unos nuevos colores a la bachata, al merengue. Él hacía varios ritmos musicales. Ya él salió en 1970, sale con el tema llamado Clavelito, que ahí aportó él ya instrumentos más modernos, ya la guitarra eléctrica, el doble sentido también. Sí, muy picante. Eso fue lo que más lo destacó a Blas Durán, sí, claro, el doble sentido. Salió más a la luz por el doble sentido. Y unos merengue bailable realmente. Sí, mira, y hay cosas que forjan, porque Blas Durán, él había cantado temas anteriormente, pero no logró conectar. Sí, conectar con entonces, el cuando se le surge la idea de un ritmo más rápido, nuevos instrumentos y la picardía del doble sentido, óyeme, un boom. Ahí el tipo llegó donde iba. Sí, eso fue algo increíble. Exactamente. En la misma línea de tiempo, evolutivamente, aparece en 1972 la primera mujer bachatera de la República Dominicana. ¿Tú sabes cuál es? Sí, Mélida Rodríguez. Mélida Rodríguez. Su apodo era la Sufrida. Mélida era durísima. Sí. Lamentablemente Mélida Rodríguez no tuvo una historia amplia en la bachata, pero sí ella hizo su trabajo, hizo su aporte, sí, porque claro. Ella comenzó en el 72, pero ya viene muriendo en los 80.
Si te das cuenta, mediados de los si te das 80. cuenta también, Marino Pérez la menciona mucho en sus temas. Sí, Marino Pérez. Tiene un tema dedicado a la sufrida. La historia de la bachata cambió rotundamente cuando Luis Segura soltó ese bazucazo musical llamado Pena. Esta se clavó en el gusto del pueblo y se comenzó a tomar un poco más en serio la bachata y se comenzó a levantar el género. Y así sucesivamente siguió tomando más fuerza. Sí, claro, ya para las décadas de los 80, la bachata comienza a ser tomada en serio. Ya como intérprete como Luis Díaz, Zona Silvestre, Víctor. En el 1982, Luis Vargas, 1984, Juan Luis Guerra y así sucesivamente. Sí, entonces hay que decir que la bachata de esa época era de un estilo refinado. Sí, sí. La bachata era de un estilo refinado, que era poco bailable y que eso se daba por la demanda del público. Así mismo. Porque el claro. público de la época pedía una bachata más o menos suave. Tú la escuchabas, te amargaba, podías bailarla, pero suave. En esa generación de artistas que tú acabas de mencionar, ahí surgió Juan Luis Guerra, que tú claro lo dijiste. Sí, sí. Y hay que decir que Juan Luis Guerra surgió bachateramente hablando con la bachata. Rosa. Bachata rosa. Bachata rosa. Y esa bachata era como un sonido angelical para la bachata, porque fue algo tan refinado, como tan chulo para el oído de la sociedad de Sí. 1980 y pico, Bachata que bien. esa fue la bachata que abrió las puertas para que la música dominicana, para que la bachata dominicana Se internacional. se internacionalizara, salga fuera Sí, del país, así mismo. tocó suelo internacional desde aquí, Claro. desde RD, desde la tierra de Sancocho, Robert. Sí, así mismo. Y eso fue. Juan Luis Guerra fue uno de los que empezó a internacional. No, la- fue un la home run bachata. en la bachata. Sí, así mismo. Eso hay que decirlo. Claro. No se nos podía quedar eso jamás en la vida. Sí. Y que ha seguido haciéndolo. Y vamos a destacar más y más cosas sobre todo esto de la bachata en un próximo programa que vamos a seguir haciendo, en la Sí, segunda claro. parte. Sí. Bien, y llegó el momento de los saluditos. Hay que enviar un saludo importante. ¿A quién? A Guancho, al doctor Juan Ogando allá en Vallaguana, a Juanita la mensajera. Quiero enviar un saludito más seguidora nuestra, a María Estela Ortiz Caraballo, a Fiordalisa Ortiz. Esas son gente nuestra. Full. Sí, claro, claro. Un saludito a Misael Lugo Ramírez aquí en Vallaguana, a los Kepi, a Manuel Castillo, a toda esa gente que nos sigue, a toda esa gente que son fieles con nosotros, a Giselis, Iches y toda esa gente que está con nosotros, que está viendo ahora mismo este canal. Correctamente, ¿no? Y también mandarle un saludito a Stuart, apodado Papurri, a Eligio, de verdad, un saludito para esos amigos, esos seguidores, y un saludito a todo mi público realmente. Esa gente de Vallaguana que te sigue, la gente de Lluvina, los Sí, seguidores así de es. Estados Unidos, el coro que tenemos en Puerto Rico, toda esa gente, tanto nacional como internacionalmente, que nos sigue. Sí, Le damos saludos las para todos. gracias, su saludito Sí. está ahí, manténganse con nosotros, Así es. que eso viene. Sí, así es. Porque hay todavía mucho de qué hablar de la bachata. Pero vamos a dejarlo ahí. Llegamos a 1990. Vamos a dejarlo ahí. Porque Claro, aún hay claro. mucho que decir. Sí. Y no podemos soltarlo todo en un solo video. No, claro que no. Vamos a dejarle tiempo a la gente para que haga otras cosas. Sí, sí. Los oficios, que se alimenten, que el trabajo y que todo. Pero esperen más luego nuevos videos y suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten, compartan, ya ustedes saben. Ya lo saben. Regálenlo un like, compartan, suscríbanse al canal Robert Daniel. Ese es el canal donde estamos publicando todo este contenido profesional. Apóyennos en los mensajes, envíennos preguntas, díganos de qué ustedes quieren que hablemos en el género de la bachata y de cualquier otra cosa que ustedes quieran que les expresemos. Háganos todas las preguntas y las cuestionantes que Sí, quieran, que nosotros estaremos vamos a estar abiertos. aquí para ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Así que ya saben, teclita abajo, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Robert. Muchas gracias. Se le quiere de gratis. Y nada, apoyen
este programa. Y este dueto es Sí, el final. así mismo. Nos vemos en la próxima. Claro, gracias. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer.